Dos. Gracias, Señor. Dos. Gracias a Dios, hermanos. Creo que del León, la familia está con nosotros, congregándose a larga distancia. Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar, al menos por este medio, juntos hoy estudiando del Señor. Vamos a abrir las Biblias todos. Segunda de Corintios, capítulo 2. De modo que si alguno está en Cristo, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros justicia. Así pues, nosotros la gracia de Dios. Amén. ¿Cuánto hay en este texto, verdad, hermanos? Y para asesorar y agradecer que el Señor nos dé este privilegio. ¿Cuánto poder hay para los pecadores como tú y como yo? Platicaba con Pastor Raúl hace rato en un mensaje. Hubo un hombre llamado John Wesley, el cual predicó en los años 1700 de una manera impresionante, junto con otros hombres también de Dios. Pero este hombre empezó a predicar acerca del pecado cuando conoció el evangelio verdadero, porque la doctrina que tenía era una doctrina en base al puro amor, solo amor, y olvidaba la justicia de Dios. Muy tipo del católico romano, ¿no? Que enfatiza mucho en el amor. Dios es amor, estás equivocado, no hay juicio, no hay ira, Dios es amor. Y cuando descubre el evangelio, él por primera vez se siente salvo. Por primera vez dice, soy salvo, y llega con su hermano Carlos Wesley. Él era Juan y su hermano Carlos. Su hermano Carlos ya había descubierto el evangelio y se había dado cuenta que siendo pecador, Cristo murió por él. Entonces llega y le dice a su hermano, soy salvo, hermano, soy salvo. Y empezó a predicar en todas las iglesias de Inglaterra acerca del pecado. Y comenzaba su sermón así: hola, pecadores, todos ustedes son pecadores. Y yo también soy pecador. ¿Cómo es posible que tú seas un pecador si eres un ministro? Soy pecador igual que ustedes. Y no lo dejaban terminar y dar la buena noticia. El apóstol Pablo escribe a los Corintios esta verdad, hermanos, que es asombrosa. Dice que todos los pecadores obtienen perdón gratuitamente a través de la reconciliación que Cristo otorga hacia con el Padre. Reconciliación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Pero creo que aquí, hermanos, podríamos incluir algo sin modificar la escritura, y sería el que es necesario que tú te confieses pecador. Si tú no te crees pecador, esta escritura no es para ti. No necesitas médico, no necesitas el evangelio, porque tú no eres un pecador. Pero obviamente eso es una mentira. Es una mentira. El mensaje del evangelio, hermanos, es una gran bendición y un gran antídoto para todos aquellos que se sienten pecadores y que están cansados de su pecado. Saber que Dios mismo nos reconcilia con Él, enviando a su Hijo Jesucristo, el que no conoció pecado, por nosotros se hace pecado. Obviamente esto no quiere decir para que nosotros pudiéramos pecar. ¿Recuerdan lo que leíamos el miércoles pasado? Juan dice, hijitos, abogado tenemos cuando pecamos. No pequen más, dice, perdón, al principio. Hijitos, no pequen más, pero si pecan, abogado tenemos hacia con el Padre. Abogado tenemos. Y es una de las cosas que hoy vamos a estudiar, hermanos, acerca de esta doctrina de la resurrección de Cristo. Y una vez resucitado, después de un tiempo, Él ascendió al cielo. El Hijo, el Señor ascendió. Y es el tema del estudio de hoy. Dejamos la resurrección, hermanos, después de un mes y medio, creo, o 2 meses. Espero que haya quedado claro y haya sido edificante, y los que tengan necesidad, hermanos, pues están los audios o los videos para que vayan a ellos. Y ahora cambiaremos, hermanos, a otro tema de suma importancia, que es
El Hijo ascendió. Les ruego que pongan toda su atención, porque es sumamente importante también como lo demás, y los que anoten, que es lo más sabio, hermanos, pues no pierdan detalle. El Hijo ascendió. Las Escrituras, hermanos, enseñan que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Las Escrituras enseñan que Jesucristo dejó la gloria del cielo sin dejar de ser Dios, nació de una virgen, vivió una vida perfecta en la carne. Una vida perfecta, hermanos, es algo que no debes de olvidar. No podemos decir que porque se hizo hombre dejó de ser perfecto. Él no dejó de ser Dios, aún siendo hombre. Vivió una vida perfecta. Después de vivir una vida perfecta fue clavado en una cruz, hermanos, en donde murió. Al tercer día, Él se levantó de entre los muertos, demostrando que Él era el Hijo de Dios. Al levantarse de entre los muertos, demuestra que era el Hijo de Dios, hermanos. Y que su muerte, por su muerte nosotros obtenemos salvación gratuitamente. Por su muerte, por su muerte. Si tú te preguntas, ¿por qué es que es posible tu salvación y la mía? Es por la muerte de Jesús. Mas ¿es el agente activo o la sustancia? No, es su sangre. Pero obviamente cuando hablamos de la muerte en la cruz, hablamos del derramamiento de su sangre. Si algún día te has preguntado, ¿qué es entonces lo que me salva? ¿La fe? ¿El arrepentimiento? ¿La cruz? Particularmente, hermanos, podríamos resumir en la sangre. Pero todo lo demás es parte de esto también. Entonces, Cristo muere para nuestra salvación. 40 días después, hermanos, de su resurrección, el Señor ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios y recibió gloria y honor y también dominio sobre todo. Recuerda que se encarnó. Hay otra cosa que tenemos que entender, que algunos creen que Cristo no tenía nada y cuando vence aquí en el mundo, ahora tiene todo. Cristo era el dueño de todo. Cristo era el dueño de todo, el creador de todo, hermanos, en quien las cosas fueron creadas. Pero Él toma forma de hombre. Algunos dicen, entonces Dios es inmutable. No, yo platicaba con mis hijos. Si tú, Tony, eres Tony y te pones un guante, ¿dejas de ser Tony? Lo que hizo el Señor Jesús en su inmutabilidad es tomar el cuerpo de un hombre. No cambió, hermanos. Él no dejó de ser Dios ni fue modificado. Siempre siguió siendo Dios. Mas sin embargo, como hombre vence la muerte por no haber pecado jamás. Y al vencer la muerte, resucitando, hermanos, ascendido al cielo, Él recibe toda potestad como hombre. Es importante hacer énfasis en esto para que no olvidemos que la victoria de Cristo es hombre. Porque algunos continúan viviendo, hermanos, creyendo que, gracias hermano, creyendo, hermanos, que es Dios. Si a veces decimos, hermano, el apóstol Pablo lo hacía. Ay, bueno, pastor, el apóstol Pablo era el superapóstol santo. Peor si decimos, Jesús lo hacía. Ay, bueno, pastor, era Jesús, es Dios. Hermanos, era hombre. 30 años, tentado de toda clase de tentaciones, debes de creer que en realidad el diablo usó todas sus armas y ninguno de nosotros hemos sido tentados por el mismo Satanás. Él sí. Y dices, pero era Dios y no había pecado. La tentación no es efectiva, por supuesto, hermanos. La tentación era tentación y Él resistió a la tentación. Porque nuestro Señor Jesucristo es Rey, hermanos, y Él soportó. Él no tenía necesidad de satisfacer su alma con nada como nosotros. Él era satisfecho en sí mismo. Mas la tentación sí golpeaba su carne. Aunque ni en pensamiento, ni en obra, jamás hizo pecado. Si te imaginas, ¿habrá pensado? Jamás, hermanos, jamás. Él es la misma palabra y Él mismo presentaba su defensa con Él mismo. Algunos dicen, en el desierto Jesús usó la palabra para defenderse. Él es la misma defensa, hermanos. Mas la tentación era efectiva. No efectiva en cuanto causaba un efecto o daba en el blanco, sino que era real, mejor dicho, era real. El Señor Jesucristo, hermanos, está 40 días en la tierra, resucitado, comiendo con los suyos, relacionándose con ellos, y aunque no estaba todo el tiempo, como lo vamos a ver,
hacía apariciones. Es impresionante ver, hermanos, cómo una vez glorificado, el Señor Jesucristo hace apariciones con cuerpo, no fantasmal, no espíritu, sino con carne y hueso, aparece en un lugar, desaparece, se pone en otro lugar. Es Dios, en gloria, hermanos. Después de que hace eso durante 40 días, hermanos, sube a la presencia de Dios con el propósito de estar a la diestra gobernando donde Él estaba siempre en la gloria. Dice el Señor, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese, vuelve a la gloria, pero también con otro propósito que es sumamente importante para ti y para mí. Él está a la diestra del Padre representando a su pueblo y hace peticiones y ruegos especiales por ti y por mí. Podríamos decir, cuando tú y yo estamos cometiendo pecado, ¿por qué somos librados? ¿O por qué no somos consumidos? ¿O por qué no somos llevados al fuego, hermanos? Porque Jesús está presentando peticiones y ruegos al Padre por ti y por mí. Eso debe de avergonzarnos terriblemente. Porque cuando estamos haciendo el pecado, que todos sabemos que es pecado, porque todos tenemos la ley en el corazón, todos, hermanos, no hay quien diga, yo no me di cuenta de mi pecado, yo no sabía de mi pecado. Todos saben del pecado. Y cuando estamos en pecado, Cristo está intercediendo por nosotros. El Señor está a la diestra del Padre, a favor nuestro, representándonos, hermanos. Entonces la muerte y la resurrección de Cristo son dos grandes columnas de la obra de Cristo. Son las dos grandes columnas, hermanos. Sin muerte no habría salvación y sin resurrección, obviamente, no hubiera manifestado Él su deidad. No sería Dios. Obviamente la una sin la otra pues no pueden existir. O la muerte, hubiera podido ser sin que Él fuera Dios, pero Él muere y resucita. Muere para perdón de nuestros pecados y para hacernos libres, y resucita para demostrar que es Dios y demostrar que realmente nos había ya justificado, hermanos. Amén. Entonces, su ascensión y exaltación son su gloriosa culminación. La muerte y la resurrección son las grandes columnas de la obra de Cristo, y su ascensión y su exaltación son la gloriosa culminación. Entonces, hablemos de la ascensión, hermanos. La Escritura enseña que Cristo ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. Esto en la presencia de muchos testigos oculares que dan un testimonio verdadero, hermanos. Y esta ascensión podemos resumir que no es un mito. Muchos podrían pensar que es un mito, pero hoy con la Escritura podríamos demostrar que no lo es. Y eso puede ayudar mucho a los que duden de esto, ¿no? Esta es una realidad histórica también. ¿Recuerdan lo que quiere decir cuando hablamos de una realidad histórica? Que es historicidad, y si es historicidad es que es un evento real. No es algo que tal vez una leyenda o un cuento o un chisme que se va de voces y se corre, la leyenda de la mujer con cara de caballo y esas cosas. Esto es real, hermanos, es un dato histórico, como vimos anteriormente, en donde personas de diferentes culturas, religiones o política dan testimonio de su muerte, por ejemplo, de su sepultura, y ahora también de su resurrección, hermanos. Este acontecimiento, de su ascensión, este acontecimiento es registrado por testigos como un evento real. Entonces, tratar la ascensión como cualquier cosa que no sea historia es negar el testimonio de la Escritura. Es decir, que esto no es un testamento. Cuando decimos que es un testamento es porque es real. Si no, no se llamaría testamento, hermanos. Entonces, el decir que la ascensión no es verdad es negar el testimonio de la Escritura. Y hay un hecho, hermanos, de gran credibilidad a la ascensión del Señor Jesucristo. Y fue un evento que aparece en la Escritura. Y es un evento que es importantísimo leer y saber, porque es predicho. Antes de que sucediera, el Señor lo enseña. Y si te das cuenta, lo puedes ver en Juan capítulo 16, versículo 28. Juan capítulo 16, 28, mira lo que dice.
Juan 16, 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salud. En este versículo, hermanos, el Señor Jesús está hablando de su gloria eterna pasada. Salí del Padre, tenía toda la gloria. Y también en este versículo habla de su encarnación presente en ese momento, hermanos. Pero también en este versículo habla de su futura ascensión. Obviamente viene del profeta, ¿no? Del profeta de profetas, pero es un evento predicho. Esto es antes de que sucediera todo lo que iba a suceder. Y Él está enseñando acerca de esto. Y en Lucas capítulo 1, versículo 1, y en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, tenemos, no voy a ir ahí, pero es la poderosa evidencia de que los escritores de los evangelios estaban convencidos de que estaban relatando datos históricos. Lucas, como un médico, un investigador, hermanos, se dedica a investigar por todas las fuentes posibles para empezar a escribir su evangelio, como también los hechos. Y él está enfocado en evidencia real. Es increíble, hermanos, ver cómo Lucas, mira, voy a leer un poco. Mira Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice, Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lucas, hermanos, está diciendo esto sin haber estado presente. Recuerda que Lucas no es un apóstol. Pero esta información Lucas la saca de todas las fuentes posibles para él, que fueran fieles. Que fueran fieles. Y precisamente en el Evangelio de Lucas él da testimonio de esto. Él se dedica a investigar fielmente estos acontecimientos. Y esta poderosa evidencia, hermanos, nos ayuda muchísimo para darnos cuenta que en realidad Lucas, como los demás escritores de los evangelios, estaban completamente convencidos de que estos datos eran reales, históricos. Históricos, hermanos. Y está demostrando a través de la carta que este evento es verdadero. En el versículo 9 y 10, hermanos, Lucas escribe que los discípulos están viéndolo ellos. Y con los ojos puestos en el cielo, dice. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, con los ojos puestos en el cielo. Y estas dos frases se refieren a los registros de testigos oculares. No de aquellos que llegan a un accidente, hermanos, y que le preguntan a uno que estuvo y él le da su versión y él la cuenta, sino que en realidad está hablando de los hombres que estaban presenciando ese acto con los ojos puestos en el Señor. Y Lucas utiliza estos testimonios de estos hombres como fuentes de su evangelio. Y es importante que veamos, por ejemplo, la frase ojos puestos no es únicamente como nosotros la leemos y la tomamos, sino ojos puestos, hermanos, es de una palabra griega que es atenizo. Y esa palabra atenizo significa fijar los ojos en algo, mirar directamente o fijamente. No es únicamente ver al horizonte y comprender muchas cosas que están ahí. Alguno vio los pájaros, el otro vio el sol, el otro las nubes, el otro la línea que divide entre la tierra y el cielo, sino ellos tenían los ojos puestos en Jesús, todos juntos al mismo tiempo. Entonces, esta palabra griega, atenizo, significa fijar los ojos en un blanco, poner la mirada en alguien, no en lo secundario, en alguien, hermanos, ahí. Entonces, cuando Lucas está escribiendo esto y en nuestra traducción, que creo que es muy pobre siempre nuestra traducción, dice, viéndolo ellos, pero podría haber mucha confusión.
Mucha confusión, es lo que ahorita voy a tratar de aterrizar. Esta misma palabra, hermanos, se utiliza en Lucas 4:20, cuando las escrituras declaran que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos o estaban puestos en Jesús. Está el Señor ahí en la sinagoga y todos lo están viendo a Él. No están viendo nada más, solamente están viendo a Jesús, hermanos. Entonces los discípulos no dieron un vistazo a algo que pudieran malinterpretar. O que se hubieran imaginado, vieron un rayo del sol y una nube que subió y ¡ay, era Jesús subiendo! No, en realidad ellos tenían los ojos puestos en Jesús. De hecho, el Señor estaba platicando con ellos previamente, hermanos. Ellos no solamente vieron tinieblas, sino que tuvieron bastante tiempo para evaluar el evento. De hecho, fue tan asombroso que los mismos varones o los ángeles los reprenden porque ellos siguen volteando al cielo. ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Lo veían y de pronto ya no estaba y seguían volteando. ¿Y qué estás buscando? Le dicen los ángeles. ¿Por qué están volteando al cielo? Ya no está. Entonces ellos tuvieron tiempo, hermanos. En el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están buscando ahí arriba? Y creo que esta no es una ligera reprensión, hermanos, sino que es en realidad una fuerte exhortación. ¿Qué no ven que en realidad se ha ido? ¿Qué no ven que ha desaparecido? Porque ellos siguen mirando al cielo, hermanos, incluso después de que Jesús ya se había ido. Ya no estaba ahí, hermanos. Entonces, esto demuestra lo cuidadoso del testimonio de Lucas, hermanos. Aunque los escépticos siempre han intentado desacreditar el registro de Lucas, apuntando que su uso de la frase fue alzado, es como incompatible con nuestro conocimiento acerca del universo. O sea, fue alzado, ¿a qué? ¿A dónde? ¿Cómo? Pero esas críticas, hermanos, son innecesarias porque Lucas utiliza la misma terminología que los científicos modernos utilizan para describir un cohete subiendo. O sea, la misma palabra que Lucas está usando, hermanos, cuando fue alzado, es la misma que hoy se usa para hablar de un cohete cuando va al cielo, al espacio, a otro lugar fuera del nuestro, hermanos. No hablando precisamente de las estrellas y eso, no sabemos dónde el Señor esté con exactitud como el lugar, pero el Señor desapareció. Entonces está claro, hermanos, que los escritores del Nuevo Testamento vieron la ascensión de Jesús, la vieron como un evento histórico. Debemos de tomar siempre la ascensión, hermanos. Entonces 40 días después de la resurrección, el Señor Jesús ascendió de la tierra, pero siempre va a surgir la pregunta, ¿a dónde ascendió? ¿O tú te has preguntado eso alguna vez? ¿A dónde ascendió? ¿A qué estrella habrá ido? ¿A qué nube? ¿No? Algunos han dicho, ¿ves aquella estrella que está ahí? Ahí es donde está Jesús. Pero hay un lugar en la Biblia, hermanos, acerca de esto, sí. Sí nos enseñan algunos pasajes, por ejemplo, Lucas 24:51. No nos dice cómo llegar ahí como tal, como un mapa, aunque sabemos cómo llegar al Padre, ¿verdad, hermanos? A través del camino que es Jesús. No es un camino particular que me dé las coordenadas para poder ir a visitar y luego regresarme. Sino esa misma pregunta de los apóstoles, muéstranos el camino, ¿cómo podemos llegar? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Lucas 24:51, hermanos. Dice, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba, ¿a dónde? Al cielo. Esta frase, hermanos, llevado arriba, viene de la palabra griega anapero. Y anapero significa llevar, cargar o levantar. Y en este contexto la palabra cielo en el griego es ouranos. Y ouranos se refiere, es increíble poder ver el significado, se refiere a la morada de Dios.
a la morada de Dios, a la presencia de Dios, pero donde Dios habita, hermanos. O Uranos. Entonces, cuando digamos cielo, obviamente hay muy mala interpretación en esto, en la palabra cielo, porque muchos hoy en día se han confundido y en realidad piensan que el Señor está en la parte azul, entre las nubes o en las nubes y en el cielo, ¿no? Pero cuando esta palabra es aquí mencionada con referencia a donde fue Jesús, habla de la presencia de Dios, del lugar en donde Él mora, hermanos. La palabra Ouranos, Ouranos. Y Matthew Henry escribe algo y dice, Él fue llevado arriba al cielo, no por la fuerza, sino por obra propia. No había necesidad de una carroza de fuego, porque Él conocía el camino. No había necesidad de que fuera tomado por ángeles o que sucediera como con Elías, sino que era únicamente, hermanos, que el Señor ascendió y Él sabía a dónde llegar, dice Matthew Henry. Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, si quieren vayan conmigo. Dice la Escritura, hermanos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué dice? Los cielos. Y esta palabra traspasó, hermanos, viene de la palabra griega derchomai. Y derchomai significa pasar o atravesar, caminar o viajar a través de un lugar. Entonces Cristo pasó a través de todos los cielos hasta llegar al lugar más alto, al inalcanzable, a la misma presencia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 10, por favor, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 10, dice la Escritura. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo. Y la palabra subió, hermanos, viene de la palabra griega anabaino. Y anabaino significa ascender, trepar o subir. Entonces, Cristo ascendió al lugar más alto de todos los cielos, a la presencia del Padre. Después, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y la frase, hermanos, recibido arriba, viene de la palabra griega analmabano. Y esa palabra significa tomar o recibir arriba. Entonces Cristo ascendió a la gloriosa morada de Dios, fue tomado y bien recibido en ese lugar. Él fue recibido arriba en el cielo, hermanos, a la diestra de Dios, dice Marcos capítulo 16. La frase recibido arriba viene de la palabra griega analbamano, recibido arriba en gloria. Y Él no solo tenía la admisión, dice Matthew Henry, sino una abundante entrada en su reino. Por último, Juan capítulo 14, hermanos, versículo 28. Juan 14, 28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais,
Si me amaran se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Cristo, hermanos, regresa con su gran amor, con aquel por el cual hizo la gran obra de redención. El Padre, hermanos. Él había complacido ya al Padre en todas las cosas y ahora regresaba a casa con la aprobación sin reservas de su Padre por haber vencido. Dice Juan capítulo 17. Dice el versículo 17 desde el 1. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Después dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan 6, 62, hermanos. Juan 6, 62. Dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Qué si veis al Hijo del Hombre? Dice el Señor Jesucristo mucho antes de que sucediera eso, hermanos. Y esta palabra subió, viene de la palabra griega anabaino, que significa ascender o levantar. Dos cosas nos enseña este texto, hermanos. Uno, la gloria eterna del Hijo antes de su encarnación. Dos, el regreso del Hijo a su estado anterior exaltado, esta vez como el Dios hombre. El Dios hombre. Primero como el Dios Hijo, el Dios, segunda persona de la Trinidad. Ahora como el Dios Hijo hombre. El Hijo ascendió al cielo, hermanos. Otra doctrina importante también, hermanos, es lo que la Escritura nos enseña acerca de la exaltación. Y ese es el siguiente tema, pequeño, pero que es necesario que estudiemos, hermanos. La exaltación. La Escritura nos enseña, hermanos, que Jesucristo no solo ascendió al cielo, sino que también fue exaltado a la posición de más alto honor y autoridad a la diestra de Dios. Es extremadamente importante notar que esta exaltación no era únicamente una experiencia nueva o extraña para el Hijo, hermanos. Las Escrituras enseñan claramente que Él era glorificado junto con el Padre y compartía la gloria de su Padre antes de que el mundo fuese. Lo acabamos de leer en Juan 17:5. Pero el regreso del Hijo a su exaltación se encuentra en esto, hermanos. Es importante entenderlo. Porque hablábamos al principio, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pareciese que es después de la victoria en la cruz sobre la muerte, hermanos. Y no, en realidad Él lo había, y es importante identificar esto. El que ahora está exaltado a la diestra del Padre es tanto Dios como hombre. En la encarnación, hermanos, del Hijo, el Hijo se despoja de los honores y derechos, aunque no de la esencia de su deidad. Es como te decía en un inicio, el Hijo es exaltado en los cielos nuevamente de una manera distinta, porque Él toma nuestra humanidad sobre sí mismo, hermanos, y fue obediente a la voluntad del Padre hasta el punto de morir en la cruz. Y por esta razón, hermanos, Él ganó el derecho de sentarse a la derecha de Dios. Aquel que está coronado de gloria y honor en el trono de Dios es Dios hombre. Y es exaltado el Salvador y Rey de Reyes, hermanos. Es uno con Dios y uno con su pueblo también. Entonces, cuando hablamos de la exaltación del Hijo sentado a la diestra intercediendo, no es una cosa nueva, sino que el Hijo aún sumó a su divinidad la humanidad nuestra, hermanos. Y en
en su plena humanidad, sintiendo todo lo que nosotros sentimos y llevamos y sufrimos aquí, pero Él en sobremanera, Él fue exaltado en majestad. El Señor lo exalta, vencedor. Si algunos se preguntan cómo veremos al Hijo en gloria, exaltado en majestad, tal cual subió con carne y hueso, hermanos, como el Dios Hijo, pero hombre. En Isaías 52, si me acompañan, hermanos, Isaías 52, versículo 13 y 14 dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo podríamos interpretar sana y bíblicamente, hermanos, estos versículos? Filipenses capítulo 2 nos ayuda mucho a entender lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué Dios Padre llama siervo a Dios Hijo? Dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Hermanos, el Hijo en la gloria pasada, me refiero antes de su venida, no era siervo. Tomó forma de siervo. E Isaías, que es una palabra profética que se ha cumplido en perfección en Jesús, dice: he aquí mi siervo será prosperado. Este no habla de ningún pastor, de ningún misionero, de ningún evangelista, de ninguno más que de Jesús. Se hace siervo primeramente del Padre, hermanos, cumpliendo su voluntad. Es a lo que vino. Y se hace siervo también de su pueblo. Dice John Piper: Jesús sigue sirviendo a su pueblo hasta hoy. Suena tremendo, ¿no? ¿Cómo el rey sirviendo? Continúa sirviéndonos, hermanos. Obviamente con otro tipo de servicio, pero continúa siendo siervo. Dice Isaías 61, es Jesús mismo hablando a través del profeta Isaías, que se cumple en Lucas a la perfección, lo narra. Él llega a la sinagoga y lee precisamente esta escritura que voy a leerte delante de todos, y todos ponen los ojos enfrente de él, porque él dice que la escritura se cumplió ese día. ¿Qué es lo que se cumple? Dice: el Espíritu del Padre está sobre mí, por cuanto me ungió el Padre. Me ha enviado a predicar las nuevas buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de cárcel. A los presos apertura de cárcel. El Señor Dios es encarnado para cumplir la labor de siervo, hermanos. Para cumplir la labor de siervo. Dice Isaías 53. Filipenses primero, capítulo 2 de nuevo. Mira cómo habla de por esto que el Señor hizo, sucede esta exaltación. Capítulo 2, versículo 8. Bueno, desde el 7. No se aferra a ser igual a Dios, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Que no lo tenía? Claro, era Dios mismo. Pero se encarnó, hermanos, y ese siervo de Dios fue exaltado en lo sumo. Bendito sea el Señor. La frase mi siervo, hermanos, es una referencia al Mesías, obviamente. Dios tenía solo un siervo verdadero, su Hijo Jesucristo. La palabra prosperado de este texto de Isaías, hermanos, viene de la palabra hebrea sakal, que indica prosperidad o éxito, denota el favor o bendición de Dios
y es usualmente la recompensa por la obediencia, como dice Josué capítulo 1, versículo 8. Si haces todas estas cosas, dice, todo te saldrá bien, ¿verdad? Tendrás éxito, dice una traducción. Entonces nunca ha habido nadie tan obediente o tan agradable a Dios como su Hijo, ni aun el hombre que era conforme al corazón de Dios, David. Ninguno, hermanos. Ni aun la primera obra de la creación, el hombre, Adán, el primer humano, hermanos, él no pudo obedecer, siendo que estaba en una condición de rey, en el huerto del Edén, con todo bajo su dominio, con todas las comodidades, hermanos, todo a su mano. Adán tenía absolutamente toda la tranquilidad y podía él vivir de la manera más plena. Pero Adán desobedeció en el huerto del Edén. Y Jesús aún continúa obedeciendo en la cruz del Calvario, hermanos. Nunca jamás hubo nadie, ni obviamente habrá. Él fue obediente hasta el punto de morir en una cruz. Es lo que leíamos en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Por lo tanto, hermanos, nunca habrá nadie más altamente exaltado o engrandecido. Solamente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso leíamos en Isaías capítulo 53, versículo 10 al 12, acerca de esto, hermanos. Se encuentra, desde el versículo 4 puedes leer y ser impactado siempre que lo leas, pero aquí se encuentra otra profecía detallada acerca del Mesías venidero, porque lo dice Isaías 800 y tantos años antes de que Jesús viniera. Habla de su sufrimiento y habla de su exaltación gloriosa. Y podríamos resumir en nuestras propias palabras, hermanos, que lo que cada versículo comunica acerca de esta exaltación final del Hijo a la diestra de Dios. Mira Isaías capítulo 53 y solo veamos del versículo 10 al 12. Dice el versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ojo, es bueno para tu predicación. ¿Quién quebrantó a Jesús? Su Padre. Ni los romanos, ni los judíos. Ellos simplemente cumplieron con su perversa voluntad. Pero quien los somete a padecimiento y los rompe en la cruz es el Señor, el juez, a su propio Hijo. Pero podríamos ver, hermanos, que este versículo 10 más adelante dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Entonces, como resultado, según este versículo 10, hermanos, y la obra consumada del Señor, resultado de su obediencia, el Hijo sería resucitado y vería para siempre, viviría por largos días, a eso se refiere vivir para siempre, y le sería dada una descendencia espiritual, verá linaje, y la voluntad de Dios sería para él siempre en prosperidad, perfectamente a través de él. Esto quiere decir que toda la obra que el Señor hizo iba a hacer que tú y yo fuéramos sus descendientes, que se vería el linaje y nosotros seríamos prosperados en él para siempre, hermanos. Para siempre. Obviamente hablamos de una prosperidad espiritual, no de la prosperidad que más nos llamaba la atención antes de conocer al verdadero Dios, ¿verdad? Teníamos al Dios Aladino. Sobamos la cruz para que nos diera dinero, prosperidad, salud, y eso realmente no es lo que el Evangelio está anunciando como tesoros. Dice el versículo 11 de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién verá, hermanos, el fruto de la aflicción de su alma? Y quedará satisfecho. Quedará satisfecho por su sacrificio consumado, hermanos. Quedó completamente pleno, completo, hermanos, y satisfecho. La palabra aflicción es importante ver en el hebreo, es amal. Y amal denota fatiga, problemas, trabajos, vergüenza, humillación, miseria y dolor. Entonces la palabra aflicción en el hebreo es muchísimo más profunda, porque a veces podríamos hablar con algún hermano y preguntar, ¿cómo te sientes? Estoy un poco afligido. No, hermanos, esto habla en realidad de serios problemas, mucha vergüenza, mucha humillación, mucho dolor. El Mesías, hermanos,
sufrió cosas horrendas hasta lo más profundo de su ser, cosas que tú y yo jamás podríamos llegar a imaginar ni a contemplar con exactitud. Pienso que sería, hermanos, una bendición que nosotros pudiéramos ver el infierno que en realidad Jesús vivió para que pudiéramos cambiar nuestra manera de andar, para que pudiéramos aborrecer todo lo que Él aborrece, hermanos. Pero desgraciadamente estamos limitados. Tenemos un entendimiento en cuanto a su obra muy limitado. Pero el Señor sufrió en lo más profundo, no únicamente en lo físico, sino emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Creo que fue lo peor. Espiritualmente fue lo peor. Hemos dicho antes que el sufrimiento de Jesús no se resume, o lo más fuerte del sufrimiento no es la horrenda cruz, que era horrenda. Si tú investigas acerca del castigo de la cruz, que era un castigo romano, es horrible, hermanos. Es horrible. Y más aparte, saber de dónde nace la idea de la cruz. En una mesa sentados planeando cómo poder hacer sufrir a los hombres la peor muerte. Es como lo que pasó en el holocausto nazi. No nace de pronto la idea, pues haz unos cuartos con gas para matar. No, nace de una mesa, reuniones juntas, detallando cómo iban a hacer para sufrir, hacer sufrir a la gente lo más que se pudiera. La cruz es, podríamos decir, hermanos, uno de los inventos más horribles que pueda existir para castigar a un hombre. Pero ni aun la cruz es el castigo peor que Jesús sufrió. El Señor Jesús sufrió realmente lo más horrible en su espíritu, hermanos. En su espíritu. Sin embargo, el resultado de la aflicción, según lo que dice Isaías, hermanos, resultó en algo bueno. Por eso Él quedó complacido, porque por su castigo injusto, por su sufrimiento, tú y yo y muchos en el mundo, sin merecer, hermanos, serían justificados. Y por eso Él queda satisfecho con su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Ver a un pueblo salvo. ¿Por qué tan drástico? ¿Por qué tan sangriento, hermanos? Porque la justicia de Dios demandaba sangre por el pecado. La justicia de Dios es inquebrantable. Dios tenía que hacer justicia a causa del pecado tuyo y mío y de todo el hombre, porque no hay un hombre sobre la tierra que no cometa pecado, ni aun los pequeños, hermanos, ni aun los más pequeños. Y como nadie podía dejar de pecar y Dios no puede dejar de ser Dios, y Él es un juez justo y castiga al pecador con muerte, Jesucristo viene a no pecar, a cumplir la ley perfectamente y a ser castigado. No, hermanos, el Señor Jesucristo, lo dijimos antes, no únicamente viene para rescatarnos con su poder y llegar y arrebatarnos y llevarnos, sino Él es el pago por nuestros pecados. Él es el pago y es el que rescata también. Pero la paga del pecado es muerte. Leímos en Corintios todos los miércoles que Él se hace pecado. Dios lo hace pecado para castigar en Jesús absolutamente toda la carga del pecado. En Él, hermanos. Absolutamente todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, que era su cuerpo completo, en una llaga, nosotros somos sanados. Pero el Salvador, hermanos, queda satisfecho. Y la palabra satisfecho viene de la palabra hebrea saba. Y esa palabra saba significa estar satisfecho, saciado o feliz hasta el exceso. Y dice el versículo 12 de Isaías: por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. La exaltación y la recompensa de Dios sería el fruto de la obediencia del Mesías hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y las referencias a tener parte, hermanos, y repartir despojos presentan el Calvario como una gran conquista o como una victoria militar. Lo que para muchos aún los romanos han dado testimonio. Por ejemplo, el Papa dijo alguna vez que la derrota de Dios fue en la cruz. El Hijo de Dios fue derrotado en la cruz. Para nosotros los cristianos, conforme a la Escritura, es la victoria o la conquista más grande que nunca será superada, jamás.
Cristo es el vencedor, hermanos, y por eso se le dan los despojos de su victoria. Amén. Vamos a leer por último de nuevo Filipenses capítulo 2, hermanos, versículo 6 al 11 para exponerlo un poco en su contexto y terminar con el tema de la exaltación. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, en estas porciones se encuentra uno de los pasajes más importantes de todas las Escrituras con respecto a la humillación y exaltación del Hijo de Dios. Si tú quieres comprender un poco acerca del ministerio de Jesús y de qué manera lo llevó a cabo, este es uno de los mejores, hermanos, como siervo. Pero también podemos ver la exaltación. ¿Cuál fue la recompensa por su humillación voluntaria? El versículo 9 dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y la frase por lo cual, hermanos, es muy importante. Dios lo exaltó sobre todo nombre. ¿Por qué? O a cuenta de, podría ser, el griego es dio su voluntaria sumisión a Dios, en la cual demostró su encarnación, obediencia y muerte propiciatoria. Él demostró, hermanos, que era obediente, no de inicio en ministerio, sino hasta el final, hasta darse por completo, hasta la muerte. Y este texto habla precisamente, Él se despoja al venir, no se aferra a ser igual a Dios, sino que toma la forma de siervo, y no un tiempo, sino todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta su ministerio tan corto, hermanos. 3 años activo, me refiero en cuanto a el ministerio pastoral, aunque su ministerio comenzó desde el vientre de su madre. Pero hasta la muerte, haciéndose obediente hasta, del principio siervo, hasta morir en la muerte y muerte de cruz. Y solo recuerda qué significa la cruz. Maldito aquel que es colgado en un madero, dice la Escritura. Hasta hacerse maldito, hasta ahí perseveró, hasta hacerse maldito. En su mente pensando que por quien estaba muriendo era por pecadores. Y si recuerdas lo que acabamos de decir, que Él está a la diestra también para interceder, y después aterrizas el pensamiento de que aún tú hoy sigues siendo un pecador como yo también, Él continúa sirviendo, hermanos, porque seguimos siendo pecadores, y Él no deja o quita su victoria, o dice siempre a estos no, o los voy a separar, o los voy a aventar con los inmundos. No, Él, aún siendo pecadores, Él continúa haciendo efectiva su salvación en todos nosotros. Porque su muerte, hermanos, en su muerte pagó por completo. Podríamos resumir que la salvación se vuelve tan fácil para el hombre, hermanos. Tan fácil. Solo es creer que Jesús es el Hijo de Dios, y que vino en realidad y murió y resucitó y ascendió a los cielos. Pero tenemos que tener cuidado cuando digamos fácil, porque si no lo llevamos a una sana comprensión, podríamos decir: qué fácil, pues continúas en adulterio, en fornicación, en mentiras, en celos, en hipocresías, en sensualidad, en egoísmo, en orgullo, en odio, en iras, en robar, en matar. Al cabo Él ya murió, Él ya lo hizo todo. Hermanos, sería horrendo pensar así, porque en realidad es fácil para nosotros, pero para Él fue lo más difícil que pudieras imaginarte. Nunca jamás. Nunca jamás. Entonces, hermanos, esta frase por lo cual, es decir, por lo que hizo, por su voluntaria sumisión, Él demuestra en su encarnación obediencia,
y muerte propiciatoria, es decir, que Él apacigua la ira de Dios, recibiéndola por completo. Y después de su ascensión al cielo, hermanos, el Hijo de Dios e Hijo de hombre tomó el lugar que tenía desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros podemos saber por la Escritura, hermanos, que Él es exaltado no solo por derecho divino, sino que también es exaltado como recompensa por su obediencia perfecta como hombre. No solamente es exaltado como hecho divino, como ya lo era antes, sino ahora es exaltado o fue exaltado también, hermanos, por su perfecta obediencia como hombre. Por eso esta frase, lo exaltó hasta lo sumo, hermanos, viene de la palabra griega uperopuso. Y esa palabra denota el acto de exaltar a alguien al rango o poder más alto que no pueda compararse. La frase le dio, hermanos, viene de la palabra griega charizomai, que denota dar algo agradable a otro y hacerlo con gracia y libertad. Y la frase, por último, sobre todo nombre, se refiere al estado exaltado del Hijo, sobre todo ser creado en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Ese es nuestro Salvador, hermanos. No un muñeco al que sobas y cargas, sino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su escritura se cumplirá cuando el Señor aparezca en gloria. Todas las rodillas van a doblarse, aún de los ateos. Y toda lengua van a confesar, Jesús en realidad sí era el Señor. Para uno será un gozo eterno y para otros será una condenación eterna en fuego, hermanos. Que el Señor nos dé sabiduría para llevar este mensaje a las naciones. Vamos a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, que nos permitas nuevamente reunirnos hoy aquí y aprender y repasar, Señor, todas estas verdades con tu Escritura. Sé, Señor, que a pesar de mí, tu Santo Espíritu traerás convicción y plenitud, Señor, conforme a lo que tú nos has permitido, Señor, contemplar, conocer y gozar, Señor, para que mis hermanos sean edificados, que todos seamos edificados, Señor. Agradecemos la oportunidad que nos das, amado Señor, de conocer más acerca de tus cosas, comprender más, Señor, y gozar más de la salvación, entender realmente quién tú eres y de esa manera vivir vidas en reverencia completa, Señor. Poder entender que si tu obra fue completa y si tú pagaste por mi pecado y llevaste mis pecados, ya no somos más los creyentes esclavos al pecado y podemos dar una vuelta, Señor amado, 180 grados para comenzar vidas distintas que te agraden. Y al caer de nuevo, levantarnos recordando que tu obra es eterna, que no es perecedera, Señor. Qué glorioso es comprender que siendo hoy pecadores, tú continúas amándonos, que siendo aún pecadores, tu obra sigue siendo efectiva y lo seguirá siendo para siempre. Qué glorioso saber que nuestro Rey no es un Rey débil, que nuestro Dios no es un Dios muerto, que nuestro Jesús, a quien amamos como Señor, no es solo un Señor más, un Rey, Señor, sino es el Señor de señores, es el Dios mismo que se encarnó, que vino a amarnos y a manifestar que en realidad venía con un propósito y venía a cumplirlo a pesar de su sufrimiento. Qué glorioso saber que somos tuyos y tú eres nuestro. Y que todo esto, como dice tu Escritura, el apóstol Pablo a los Corintios, proviene de ti, no de nosotros. Esto no nos podría llevar a pecar, sino nos lleva a aborrecer lo malo, para amarte a ti sobre todo, sabiendo que tú nos ayudarás en cada necesidad y que tú, Espíritu de Dios, nos consuelas y nos ayudas, nos edificas, nos das lo que necesitamos para continuar. Te pido, Señor, que si alguien aquí aún no ha depositado su confianza en ti, no se ha arrepentido, si alguno aquí está cargado de su maldad, de su pecado, que se sabe que se practica y se hace, pero ya es un yugo de esclavitud que oprime, puedan hoy contemplar esta salvación tan grande y aferrarse a aquel que ha recibido todo el poder
toda la majestad, todo el honor, toda la gloria, y que aún en ese estado de Dios mismo se ha humillado para tomar nuestro lugar, y que nosotros podamos, Señor, tomar un lugar que no nos correspondía y poder comenzar a vivir vidas plenas, ligeras y sin una carga pesada. Te pido que hoy nos guíes a todos al arrepentimiento y a la fe. Y en el nombre de Jesús, que podamos creer que es tanto tu poder, que hoy pudimos haber llegado a este lugar en una condición muy diferente a la que hoy podemos abandonar y dejar, Señor, en este instante, y salir distintos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra obre con poder. Gracias, amado Dios, por este tiempo de comunión con nuestros hermanos. Pero sobre todas las cosas, gracias por mostrarnos a Cristo. Te pedimos más y más de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Paz de Dios.